Hay andares que dejan huella indeleble y profunda, e ideas que con el paso del tiempo se convierten en memoria colectiva, en recuerdo vivo, en vigente y renovada continuidad. Esta es la historia de un legado, una descripción de la comunión milenaria que hombre y naturaleza han construido desde su aparición en la faz de la tierra, desde la óptica de un preclaro tlaxcalteca. Un llamado a percibir la génesis de esa relación indisoluble para encontrar en su razón de ser los nuevos caminos que debe recorrer el hombre del campo mexicano, en su vital relación con la naturaleza y aquellos que serán formados para ponerse a su servicio. Encontramos que hay dos formas de adquirir conocimiento. Una es empírica y otra la llamada científica occidental. La empírica se refiere al sistema que usan los pueblos y que está basado en experiencia personal y en prueba y acierto. Y ese conocimiento va siendo pasado de boca en boca, de padre a hijo, va siendo pasado o bien va siendo almacenado en la memoria del pueblo y en la memoria de los viejos. Nos hemos ido, por ejemplo, al estudio de la tecnología tradicional, que en realidad yo considero que sigue siendo la base de gran parte de nuestra producción agrícola. Y es la base para la enseñanza de cómo producir. Creo yo que en ese aspecto no hemos aprovechado totalmente las enseñanzas de buenos agricultores que hay desde Yucatán hasta Sonora. Pero el conocimiento que reúnen todavía no acabamos de recopilarlo. Tiene muchos aspectos que nos pueden dar opciones para algunos de los problemas que tenemos ahorita en México en el aspecto agrícola. En el año 2013, la Universidad Autónoma Chapingo rindió homenaje a quien se reconoce como el maestro de mayores méritos académicos e impacto en la formación de profesionales para el campo mexicano, Efraín Hernández Xolocotzi, agrónomo destacado en la investigación, enseñanza y divulgación en el campo mexicano, precisamente en el centenario de su natalicio. En esta casa nació. Y allá también estaba todavía el cuarto grande y techado. Todavía estaba. Y aquí nació en esta casa. Aquí empezó a estudiar las primeras letras. Efraín Hernández Xolocotzi nació el 23 de enero de 1913 en San Bernabé Amajac de Guerrero, Tlaxcala. En su infancia tuvo oportunidad de vivir la situación de la agricultura tlaxcalteca de principio del siglo XX, antes del reparto ejidal de la Revolución, y ese fue uno de sus aprendizajes significativos. Conoció la relación de los ciclos agrícolas con la presencia oportuna de las lluvias, las heladas y las prácticas agrícolas que sus ingeniosos paisanos realizaban para obtener mejores cosechas. Y desde luego, las primeras letras. La mamá del ingeniero Efraín Hernández Xolocotzi se llamó Viviana Guzmán, la mamá. Y el papá fue mi papá, Luis Hernández Xolocotzi. Fueron 3 hermanos. Fue Eleazar Hernández Guzmán, el mayor. El menor fue Rubén Hernández Guzmán y el tercero fue el ingeniero Efraín Hernández Xolocotzi. Le gustó el nombre Xolocotzi porque el nombre Xolocotzi fue apellido de mi abuelita Micaela Xolocotzi.
Antonio Hernández del Águila y Micaela Xolocotzi. Ellos fueron los abuelos de nosotros, de Efraín y también míos. Esos fueron los primeros pobladores de las casas de adobe de esta zona. Pues yo creo que la verdad de las cosas fue que hubo alguna pequeña discrepancia entre mi papá Luis Hernández Xolocotzi y la señora Viviana Guzmán. Tuvieron alguna pequeña y decidió la señora Viviana, era maestra de escuela, decidió irse a Estados Unidos y se fue ella sola y se quedaron los muchachos. Dada la movilidad de la familia, cursó la primaria en 3 escuelas diferentes de Tlaxcala, Puebla y Tacuba DF, en donde obtuvo certificado en 1923. En ese mismo año, migró junto a su madre hacia Estados Unidos. Ahí, tuvo que cursar nuevamente la primaria. Los estudios en Estados Unidos los realizó en tiempo récord. La primaria de 8 años la cursó en 3, la secundaria en 2 años, la licenciatura en 2 años y en la mayoría de los casos, con distinción por sus excelentes calificaciones. Los primeros años en Tlaxcala y las visitas ocasionales a la tierra natal durante sus estudios, sobre todo después de haber concluido la preparatoria, ayudaron a definir su vocación agronómica y su aprecio por la agricultura campesina. Después de concluir los estudios profesionales, recorrió todo el país y conoció la riqueza e importancia de la agricultura de las diferentes regiones, lo cual le ayudó en la construcción conceptual de los estudios de la tecnología agrícola tradicional. Esto último deriva a la postre en la definición teórica de sus estudios botánicos, geográficos y etnobotánicos. Yo creo que uno de los aportes más importantes del maestro es que él define por primera vez el campo de investigación de la etnobotánica en México. Es decir, que él es el primero, es pionero en redefinir la etnobotánica mexicana, entendiendo la etnobotánica mexicana como el estudio de las relaciones entre los grupos humanos con las plantas, cómo los grupos humanos de México, los grupos culturales de México se relacionan con las plantas, ¿no? Y trata de definir cuáles, a partir de esas interrelaciones, cuáles son las causas, efecto que se establecen en esas relaciones. Es decir, cómo la población humana o las poblaciones humanas modifican la evolución de las plantas y cómo la evolución de las plantas, lo que transforma el hombre en las plantas, cómo a su vez lo modifica el hombre a través del tiempo. El recurso principal es la vegetación y esta la conservan, como digo, en diversas formas, muchas de las cuales desde luego ya están siendo abandonadas por este embate de un aspecto más capitalista en la actividad. Yo establecía como ciertos pilares, que le llamo, ¿no?, de sus aportaciones. Uno son todas sus investigaciones sobre la tecnología agrícola tradicional y su recuperación, su entendimiento. Después es toda esta parte del estudio de los agroecosistemas, entender pues los estrangulamientos, la dinámica, ¿no?, de cómo se conforman estos agroecosistemas. Luego toda esta línea sobre el estudio de los recursos fitogenéticos, desde todas las múltiples colectas que se hizo durante su tiempo y donde era su dirección, en las cuales se recolectaba desde pues partes ecológicas, ¿no?, ambientes ecológicos, hasta toda la parte de colectas de la agrodiversidad de las milpas y de los sistemas agrícolas. Yo diría que el primero es su aportación científica
en varios campos, ¿no? Pero bueno, básicamente en relación con la agricultura practicada por los campesinos mexicanos, indígenas y mestizos, a lo que él llamaba inicialmente tecnología agrícola tradicional y después agroecosistemas tradicionales. Él inicialmente trabajó sobre la identificación de las razas de maíz en México, en un equipo internacional de botánicos que estudiaron los maíces, o sea, una primera exploración de cuáles eran las razas. Él hizo grandes aportes sobre diferentes plantas, especialmente el maíz. También estudió durante muchos años los forrajes nativos, los frijoles, en fin, toda una serie de plantas de origen, cuyo origen es México y Centroamérica, no Mesoamérica. También en la parte de la investigación científica, él destacó porque hizo mucho trabajo de campo para conocer cómo era la agricultura practicada por los campesinos. Encontramos que no es una serie de conocimientos exclusivamente para beneficio propio, es para beneficio de la comunidad. Y no solamente es cuestión de producir, sino también es cuestión de conservar. Después de trabajar en varias instituciones, el ingeniero Marte R. Gómez le recomendó ingresar a la Escuela Nacional de Agricultura para impartir la cátedra de botánica. En la ENA se requería de investigación para la enseñanza. Por ello, los primeros trabajos tienen una base biológica con relación a la agricultura que manifiesta la tendencia a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales renovables. En un segundo momento, van apareciendo los trabajos para entender la perspectiva agronómica de la producción, la participación del hombre en el manejo de los recursos para obtener la producción y con ello llegar a la definición del estudio de la tecnología agrícola tradicional. El maestro utilizó la palabra de tecnología agrícola tradicional. Sí. Este concepto, bueno, es muy descriptivo y si nos vamos a la parte epistemológica, bueno, esa es una forma de verlo. Nos estamos refiriendo a la tecnología generada por medio del conocimiento tradicional por parte de los campesinos. Bueno, si estamos interesados en la tecnología tradicional, entonces estaríamos obligados a desarrollar desde la epistemología este concepto. Y entonces el concepto de tecnología agrícola tradicional se nos convierte en etnoagronomía, como la tarea que hay que desarrollar. De hecho, la etnoagronomía sería pues estas relaciones y las formas como se están creando conocimiento agronómico. Nos interesa el conocimiento tecnológico. En México, en el mundo, se ha desarrollado el conocimiento etnobotánico, etnozoológico, etnobiológico. Víctor Toledo ha trabajado bastante el conocimiento etnoecológico, que está muy cercano al conocimiento etnoagronómico, pero desde nuestra visión agronómica nosotros estamos obligados a trabajar la parte tecnológica, y eso es la etnoagronomía. En suma, se parte de la botánica en sus diferentes expresiones. Se pasa por la geobotánica y la etnobotánica para llegar al estudio de la tecnología agrícola tradicional. Uno de los aspectos importantes es su visión de la formación profesional de los agrónomos mexicanos. A él se debe el reconocimiento de que Chapingo forme profesionistas para la agricultura campesina. Su influencia se dio en sus actividades como jefe de algunos departamentos, su participación destacada en el Consejo Universitario, en la implantación de las prácticas de campo como parte del proceso formativo, en la creación de centros regionales, en el fomento a la infraestructura para la docencia e investigación y en la elaboración de proyectos de investigación. Considero que uno de los principales aportes es que reconoce de entrada la validez del conocimiento campesino, ¿verdad? Y de que este puede servir como un motor de desarrollo para la alimentación y su seguridad de las próximas generaciones, ¿no? Eso en términos generales. Sin embargo, es conveniente recordar, que esto requiere una serie de aportes tanto de educación
como de investigación. Y durante más de 50 años, el profesor Hernández estuvo involucrado en precisamente formar tanto maestros como investigadores para este tema, ¿no? La formación de agrónomos, con una sólida formación científica, visión crítica y nacionalista que hoy se encuentran en todo el país, es uno de los legados importantes. También lo es su extensa producción bibliográfica, que incluye más de 500 títulos, entre los que se encuentran notas de clase, resúmenes en memorias científicas, conferencias, artículos científicos, capítulos de libros, entre otros. La visión cholocotziana sobre la agricultura tradicional es una mirada profunda a la realidad mexicana que el ente gubernamental y la ciencia occidental no alcanzan a enfocar. Por ello, las políticas públicas han llevado al extremo de que es más barato importar alimentos que producirlos, y con ello han abandonado a la gran mayoría de productores campesinos del país. En esto la ciencia occidental ha contribuido con su negación hacia otras formas de conocimiento y creación de tecnología. En principio quiero comentarte que tuve la oportunidad de ser de la última camada de estudiantes y discípulos del maestro, de tal manera que cuando llego a él, el maestro tenía perfectamente estructurado lo que era la etnobotánica y empezaba a hablar en esos momentos ya de la etnobiología. Ahora, ¿por qué te hablo antes de la etnobiología? Porque si bien es cierto que él es el promotor mexicano tanto de la etnobotánica como de la etnobiología en ese momento ya, y de la agroecología, que es otra de las disciplinas a las que me dedico, con el correr de los años me he dado cuenta que lo que el maestro nos quería decir era que no podíamos tener separado la tecnología agrícola del conocimiento campesino. Entonces, algo que creo que es de suma importancia es que en ese momento él hablaba de aspectos socioeconómicos. Si nos vamos a la teoría marxista en realidad y actualizamos lo que en ese momento se decía, estaríamos diciendo propiamente dicho la introducción de la cultura, de conocimiento cultural asociado al conocimiento tecnológico para poder entender junto con el conocimiento ecológico todo esto que es el ser humano para sobrevivir en el campo y que es la agricultura en un sentido amplio. Él trabajó mucho. Cuando estaba estudiando, traía unas bolsas grandes de lona y se iba con un medio hermano mío. Se iban a la Malinche. Yo les mencionaba que me influyen muchísimas cosas, ¿no? En su cosmovisión del mundo, dudar del desarrollo, tal vez pensar que el pensamiento de él se relaciona o forma parte de la corriente del buen vivir, de vivir en equilibrio con la naturaleza, no tanto de vivir en una sociedad de consumo. Entonces me contribuyó en esa forma de vivir, en metodologías de investigación, en metodologías de docencia, en metodologías para formar cuadros, recursos humanos de alto nivel. Muy buena gente. Que era estricto, eso sí. Era estricto en cuanto a sus estudios, enseñar y todo eso, sí era estricto. Pero su trato era muy buena gente. Él dio muchas clases en Chapingo, precisamente con esta búsqueda de opciones alternas a cosas que no estaban, según su criterio, completamente definidas en México. Entonces, la materia central que él dio en maestría fue la clase de etnobotánica, pero etnobotánica viene a ser una etapa sintetizadora de él.
donde ya anteriormente había dado una serie de clases que tienen como base, por ejemplo, vamos hacia atrás, digamos la geobotánica también integra, que la dio, pero no incluye la sociedad. Entonces, la típica etnobotánica es la relación hombre-planta, el maestro la generaliza, sociedad, recursos naturales. Pero antes, el analizar los recursos naturales como tal desde el punto de vista biológico es la geobotánica, la dio. Antes había tenido una base muy sólida en todo lo que es, en general, botánica sistemática, que es una clase que también dio con mucha profundidad. Hay maestros ahora formados por él que siguen la idea de muchas prácticas, y en general había insistido mucho en las prácticas de campo. Yo creo que lo que le dio esa oportunidad a desarrollar es que era muy inteligente y muy dedicado al trabajo. Eso es. Lo que quisiéramos ver es como más el impacto, ¿no?, de las enseñanzas del maestro pues en esta educación agrícola, ¿no?, en tanto a niveles de Chapingo como en otras, ¿no?, instituciones o en otras universidades, y que hay veces que se dicen las cosas de una manera diferente, pero que en sí, ¿no?, los conceptos ya estaban trabajados por el maestro, ¿no?, en la metodología etnobotánica, en la parte interdisciplinariedad, ¿no? Él ya estaba hablando, ¿no?, de muchos de los conceptos que después son retomados en los años 70, en los años 80 o en los años 90 como algo innovador, pero que en el transformo ya estaba, ¿no?, planteándose las bases. Es uno de los que sobresalió, no con imposición, sino sobresalió en los estudios y se dedicó. Que lo que deberíamos hacer es tratar de, no solamente de honrar al maestro, sino de continuar algunas de sus líneas de investigación, porque finalmente la gente más pobre, o algunas de las gentes más pobres, desde el punto de vista, diríamos, económico, están en el campo, pero al mismo tiempo tienen esta gran riqueza que México debería promover para que la gente pudiera seguir en el campo y no querer salir corriendo de su pueblo porque son muy pobres, ¿no?, y venir a las ciudades donde realmente la pasan muy mal, se pierde todo ese conocimiento y en muchos casos o en una gran mayoría no mejoran su nivel de vida. Es decir, apoyar a esos productores para que desarrollen y mejoren los rendimientos y sus condiciones de vida. Yo creo que por allí debería mejor honrarse la memoria del ingeniero. Sin embargo, la agricultura tradicional sigue dando batalla. Los campesinos siguen aportando estrategias para reforzar la seguridad alimentaria, para la conservación de los recursos naturales, para asegurar la inocuidad de los alimentos, para sobrevivir la crisis económica, creando identidad y tejido social que permite la sobrevivencia a pesar de los embates neoliberales y entreguistas. En cuanto desaparezca la agricultura, no creo. Nosotros hemos estado sembrando frijol no en grandes terrenos, fracciones chicas, y se da perfectamente bien, y un frijol muy sabroso, muy bueno. Hemos sembrado yocote, lava, el maíz, un maíz bueno. Hay maíz blanco, maíz amarillo para engordar el ganado y maíz cacahuacencle, que es un maíz grande, blanco, pero para los tamales muy rico. El maestro decía que lo importante es el ser humano. Curiosamente, la agronomía occidental privilegia
a la planta, privilegia al animal, privilegia a la tierra, pero se olvida de que el ser humano es quien hace la agricultura, quien produce para sí y obtiene de ella satisfactores, y luego entonces hay de por medio toda la forma de pensamiento, de necesidades, y algo muy importante que, por ejemplo, no está presente en la agronomía, ¿no? Y es el concepto del corazón que maneja el campesino. Yo en mi parcela, en mi milpa, le meto el corazón, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Otra vez, el centro de todo es el ser humano. Creo que ese es el punto central. Existen otros elementos aparte de dijéramos, esta concepción humanista. La agricultura no puede entenderse o no debe seguirse entendiendo como un sistema con pocas variables. En realidad es un sistema, un sistema complejo, ¿no? Que debe estudiarse y analizarse a nivel multiescala, desde el nivel parcela hasta el nivel internacional, porque todo tiene una interrelación muy profunda. No, lo que es el pueblo ha cambiado totalmente. Ya no hay ninguna casita de esas de adobe, ni una. Todo ya es material pétreo, que es el tabique, el block y los colados. Además de las actividades que la UACH realizó en el 2013, año del centenario del natalicio de Efraín Hernández Cholocotzi, la institución ha reconocido en otros momentos a nuestro distinguido maestro, con distinciones como doctorado honoris causa, agrónomo ilustre, y su imagen forma parte de la iconografía institucional. Ese nombre de Efraín Hernández Cholocotzi, aquí en Santa Elena, es un kinder nuevo. El estudio ya más detenido de las prácticas agrícolas nos están dando un conocimiento más íntimo de cuál es el mejor manejo de nuestros cultivos para la cosa que nos interesa, que es la producción. Ahora, esto no descarta la aportación que nos puede dar la genética, etcétera. Pero cabe señalar que aún con esa aportación es importante tomar en cuenta estos conocimientos tradicionales. La herencia de la visión cholocotziana de la agricultura tradicional es un patrimonio institucional que debe ser enriquecido, continuado, para poder cumplir con lo establecido en el Estatuto Universitario, la ley que crea la UACH, y el compromiso profesional con los campesinos más desposeídos de nuestro país. La razón por la cual ahorita hay una gran popularidad, que podemos llamar, de los estudios etnobotánicos es porque nos estamos fijando que ahí hay aportes de todas magnitudes para los problemas actuales.